Uruguay vive escenas distópicas desde hace una semana con el aumento exponencial de las ventas de agua embotellada, protestas y advertencias sanitarias por la calidad del líquido vital con altos niveles de sal que distribuye la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado, OCE. En una reunión convocada por el gobierno con los intendentes de Montevideo, Canelones y La Valleja, el presidente de OCE, Obras Sanitarias del Estado, Raúl Montero, advirtió sobre la situación crítica del suministro de agua potable en Uruguay. Según Montero, actualmente se encuentran con un nivel mínimo histórico de 6.500.000 metros cúbicos en Paso Severino, la cual representa apenas 18 días de abastecimiento para la capital y el área metropolitana. Montero precisó que el consumo habitual de esta población es de 650.000 metros cúbicos, pero debido a la escasez ha disminuido a 550 metros cúbicos en esfuerzo por mantener el suministro. OCE está tratando de extraer 300.000 metros cúbicos de agua dulce y 250.000 metros cúbicos de agua salada para abastecer a Montevideo y a sus alrededores. Una situación crítica y preocupante que vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Saludo a Diego Echeverría, él es diputado por el Partido Nacional. Gracias, diputado, por su tiempo con DNews. Coméntenos un poco más al respecto de cómo ha ido evolucionando y cuál es la situación actual de Uruguay y principalmente de la zona metropolitana de Montevideo sobre esta escasez de agua. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. La verdad que estamos atravesando en Uruguay un momento muy pero muy duro, con una sequía histórica, de las más duras de las que tengamos registro, y obviamente esto tiene un doble efecto desde lo urbano y desde lo rural y productivo. Donde primero empezó a afectar es obviamente a la producción agropecuaria. Venimos con una producción agropecuaria afectada, con cultivos que no han nacido, con una tremenda afectación de la natalidad de ganado, y obviamente eso implica un impacto económico enorme. Acá hay estudios que hablan de un impacto económico hasta de 3.000 millones de dólares. Un impacto económico solamente comparable con la pandemia. Entonces, convengamos que ahí vemos una afectación directa de lo que es la producción agropecuaria en Uruguay. Pero después, obviamente, en la medida que se fue complejizando el problema y la falta de lluvias en Uruguay, hace que también se empiece a afectar lo urbano en lo que tiene que ver con el suministro de agua potable. Uruguay es un país relativamente pequeño, una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados, muy concentrado en la capital y en las zonas metropolitanas. Más de la mitad de la población de Uruguay vive en la capital y zonas metropolitanas, de Montevideo y Canelones, y eso obviamente hace que el mayor consumo de agua potable esté concentrado. Yo creo que en el resto del país no hay un riesgo de consumo de agua potable de uso humano, pero sí en la capital se han tomado algunas medidas que tienen que ver con la diversificación de las fuentes y de la captación de recursos hídricos, es decir, se está tomando agua desde zonas más al sur, es decir, más cercanas al Río de la Plata, con lo cual eso obviamente tiene un efecto que tiene que ver con la composición del agua, y en estos días hay todo un debate respecto de la potabilidad del agua, el sabor del agua. Lo que sí hay que decirlo es que el agua es perfectamente potable, bebible, pero obviamente el producto de la intervención química que se le hace puede tener algún sabor distinto, y eso es así. Pero sí destacar que no corre riesgo el consumo de agua potable. Acá yo creo que más allá del debate, yo creo que hay que pensar hacia adelante cómo se va a manejar este tipo de fenómenos ambientales, naturales, que cada vez lo vamos a ver producto del cambio climático con más intensidad y más frecuencia. Entonces,
más allá del pase de facturas políticos que existe en el debate, porque en los últimos tiempos, en las últimas semanas hemos tenido una dura actitud de la oposición atacando al gobierno por algo que le es ajeno, que es la falta de lluvia. Entonces ahí donde uno dice, un gobierno puede ser responsable de sus acciones, pero no de la falta de lluvia. ¿En qué concluyó, No es... a propósito de eso, diputado, la interpelación a la ministra de Salud, al ministro de Medio Ambiente? ¿Se sacó alguna conclusión al respecto de responsabilidades que usted bien lo señala, obedecen obviamente a factores climatológicos, pero por ejemplo en obra pública, en tratar de concientizar sobre el consumo? ¿Qué se viene haciendo? Ahí yo dividiría en varios aspectos. El primer aspecto es el oportunismo de una oposición y de sindicatos intentan sacar algún tipo de rédito político con una crisis hídrica. La verdad, yo creo que el país merece más y no es la oportunidad para hacer política con minúsculas con una crisis de este tipo. Segundo, el manejo de la crisis y la cultura en el consumo del agua que tenemos que tener como sociedad. Creo que también es parte de lo que nos tiene que dejar como oportunidad esta crisis, de ver cómo vamos a manejar los recursos hídricos. Creo que a veces haber tenido la suerte de recursos naturales como los que tenemos hace que no seamos conscientes del tesoro que tenemos hasta el día que nos falta. Entonces, acá en Uruguay era muy normal ver que se lavaran autos y se dejara la manguera abierta con agua potable durante horas y nadie se sorprendía por eso. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a racionalizar el uso, pero por un tema de responsabilidad ciudadana. Y después lo que dejó en evidencia esta interpelación es que durante 15 años de gobierno del Frente Amplio, acá nuestro gobierno del Partido Nacional junto a los otros partidos de la coalición, hace 3 años que está, y la verdad que las obras de infraestructura que no se hicieron durante 15 años, hoy las estamos pagando. Tuvimos gobiernos del Frente Amplio, de una izquierda que priorizó otras obras y no invirtió donde tenía que invertir en obras de infraestructura vinculadas al agua y al consumo. Y en ese sentido, ¿qué se va a hacer en este momento respecto a las obras de infraestructura? Tenemos entendido que se prepara una represa importante. Sí, acá yo creo que también tenemos que poner en el radar lo que es una fuente inagotable, como es el Río de la Plata y el mar. Vemos que hay países en el mundo que tienen escasez de recursos hídricos y su sistema tiene que ver con la desalinización o con mecanismos mixtos de agua dulce y de desalinización. Entonces yo creo que, a ver, es la idea del gobierno, ¿no? Avanzar hacia distintas fuentes que nos permitan la sostenibilidad en el tiempo. Ahora, repito, una crisis de esta que afecta a todos los ciudadanos, sean del partido que sea, sean de la ideología que sea, tiene que ser una oportunidad para buscar políticas de Estado todos juntos, todos los partidos políticos, los sindicatos, corporaciones, porque le va la vida al país. Entonces, no creo que sean momentos de pase de facturas internas, sino de que tengamos toda la misma visión. También con la opinión técnica, porque esto no es un tema político, de verdad. Por supuesto. Yo no soy ingeniero en la materia, por lo tanto me parece que tenemos que darle la derecha a los expertos en el tema. Y tampoco creo que sea un problema exclusivo del Uruguay. Este es un canal latinoamericano muy importante lo que usted señala. En realidad hemos abusado del recurso. América Latina es una de las fuentes y de las reservas mundiales de agua dulce. Sin embargo, lo estamos desperdiciando por doquier con actitudes como lo que usted mencionaba. Acá en el Ecuador es muy común ver cómo se lavan vehículos en la calle por horas, y tenemos entendido que a propósito de esta crisis que están enfrentando ustedes, se ha comenzado con una campaña de concientización desde las instituciones educativas, reciclar agua que se utiliza para hervir la pasta. Tenemos entendido que igual a las familias se les está pidiendo que no utilicen mucha sal porque este líquido que están recibiendo ya tiene un nivel de sodio importante. Coméntenos un poco de esas particularidades para hacer entender a la comunidad latinoamericana lo que han tenido que hacer los uruguayos para enfrentar esta crisis. Sí, se está recomendando desde la reutilización de agua cuando sea viable, el no regar jardines o plantas con agua potable, obviamente la optimización de recursos en lo que tiene que ver con algún tipo de producción que requiera agua potable. Lo que sí no estamos dispuestos, y había alguna idea en la materia, que es la de los cortes de agua programados. Nosotros no estamos de acuerdo con eso.
no nos parece que sea el camino, sobre todo porque eso sí puede afectar la calidad del agua. Cortar sistemáticamente o periódicamente el suministro de agua potable hace que el agua, de alguna forma sin movimiento, genere algunas reacciones que no son las ideales, y ahí sí creo que podríamos afectar en forma severa la potabilidad. Entonces, es una oportunidad para que seamos conscientes del tesoro que tenemos hacia adelante, porque repito, este tipo de crisis creo que ojalá que sea la última que vivamos, pero el mundo está cambiando y el clima está cambiando y el calentamiento global es una realidad innegable y por lo tanto tenemos que ser responsables. En los próximos días hay anunciado lluvias en Uruguay, ojalá que esos anuncios sean ciertos y se concrete la lluvia, porque en definitiva lo único que va a dar una respuesta contundente a esta crisis es que llueva, y eso obviamente es algo que escapa a las herramientas de gobierno. Gracias, diputado. Así es, el mundo está cambiando, lamentablemente los seres humanos no, y de ahí el problema. Muy gentil por este tiempo para explicarnos el problema, no solo desde lo político, sino también desde el impacto social que tiene la escasez hídrica en este momento en el Uruguay. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes y a las zonas.